Sí, muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarles en esta oportunidad. Vamos a ver los métodos de análisis de estados financieros. Ya habíamos hecho la introducción, ¿verdad?, de lo que es la importancia que tiene el análisis financiero. Entonces, en esta oportunidad veamos los métodos de análisis financiero. Los métodos más utilizados para el análisis financiero son los siguientes. Dice literal A, el método comparativo directo, ¿verdad?, o comparativo, ¿ya? Se trata de comparar, ¿verdad?, los estados financieros de un periodo con otro periodo. Los métodos de valores porcentuales es tomar un estado financiero y sacar sus porcentajes, ¿verdad?, para ver en cuánto aumentó o en cuánto disminuyó. Los métodos de razones o ratios es otro método, ¿verdad?, que hay que ver ahí. Estamos relacionando, por ejemplo, un ratio puede ser la razón circulante, que es el activo circulante sobre el pasivo circulante. Existe otro método que se llama de los números índices, ¿verdad? Y por último, método de coeficientes de patrones o estándar. Esos son los métodos, ¿verdad? Quizás los más importantes para poder trabajar el análisis financiero. Veamos en esta oportunidad el método comparativo, ¿verdad? Decíamos que consiste en comparar estado financiero de diferentes periodos. Podrían ser 3 años. El más común es tomar 2 años, ¿verdad?, como modelo. ¿En qué consiste? Dice este método. Consiste en una apreciación directa y estimativa de los valores que reflejan los estados financieros. Una comparación, ¿verdad?, una apreciación. En otras palabras, una apreciación es una comparación entre un estado financiero y otro estado financiero de 2 periodos, ¿verdad? Dice, este método se limita, ¿verdad?, a apreciar las diferentes partidas que muestran los estados financieros sin establecer relaciones entre los mismos. Es decir, por ejemplo, voy a comparar una cuenta con la otra cuenta. Puedo comparar caja con caja, el caja de hoy con la caja de ayer, o la de este año con la del año anterior, ¿verdad? En cuánto aumentó o en cuánto disminuyó. O bien comparar las mercancías que tenemos ahora con las mercancías que teníamos ayer. Y eso puede verse reflejado en un aumento o en una disminución, ¿verdad? Dice que este método requiere la clasificación previa que permita la unificación inmediata de los valores circulantes, tangibles e intangibles y de pasivos del patrimonio de la empresa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber clasificar. Muchachos, en este caso, el método nos permite poder elaborar los balances, ¿verdad? Y saber clasificar las cuentas. Es decir, si yo no hice bien el balance y clasifiqué mal las cuentas, puse una cuenta de activo en el pasivo o viceversa, en ese caso el análisis financiero con este método no nos va a resultar. Bueno, con ningún método nos va a resultar porque de hecho el balance está equivocado. Por eso he insistido en los momentos que tuvimos, que fue poco tiempo, por cierto, en las clases presenciales, ¿verdad?, de que nos aprendiéramos la clasificación de las cuentas, porque eso nos permite hacer bien el balance. A continuación se indican los casos en que puede aumentar o disminuir el capital. Veamos estas reglas. Son reglas, ¿no? ¿Verdad? Estas reglas ya están dadas y debemos de saber analizar para entender, ¿verdad?, y llegar al análisis final o la conclusión final de por qué es que aumentó el capital, ¿verdad? El método comparativo toma como pivote el aumento o disminución de capital, los aumentos o disminuciones de capital. Eso es lo que hace este método, ¿verdad? Decir si aumentó el capital o disminuyó el capital. En ese caso, estamos tomando como base aumentos de capital. Veamos los aumentos de capital, ¿verdad? Primer aumento de capital. Dice, ¿cuándo aumenta el capital?
Dice, el capital aumenta cuando aumente el activo solamente, ¿verdad? El capital, esta es la primera regla, aumenta cuando el activo aumenta solamente. Ese es un motivo por el cual puede aumentar nuestro capital, capital de la empresa. Una razón, porque el activo aumentó, ¿verdad? No hubo otro aumento de otro valor, ¿verdad? O de otro rubro, solamente aumentó el activo. Veamos otra regla. Dice, ¿cuándo aumenta el capital? La número 2. El capital aumenta cuando disminuye el pasivo solamente. Es decir, aquí están las flechitas, vean ustedes, ¿verdad? El capital aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque disminuyó el pasivo. Disminuyó el pasivo. Aquí no intervino el activo, ve usted. Solo se da cuando el capital, ¿verdad? Se ve aumentado, pero porque el pasivo se ve disminuido. Otra regla dice que el capital aumenta. ¿Cuándo aumenta el capital? Estoy hablando de estos aumentos de capital. ¿Cuándo aumenta el capital? Cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo. ¿Ve usted? ¿Verdad? ¿Cuándo aumenta el capital? Cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo. Aquí intervinieron las tres variables. El capital aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó el activo. ¿Y por qué otra razón aumentó el capital? Porque disminuye el pasivo. Aquí está ¿verdad? Los aumentos y disminuciones con flechitas, ¿verdad? Ahí para que vean. Bien, la cuarta regla. ¿Por qué razón aumenta el capital? ¿Verdad? Aquí está. ¿Por qué razón aumenta el capital? Dice que el capital aumenta cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo, ¿verdad? Aquí sí nos quedaron mal las flechitas. El capital aumentó porque el activo aumentó, pero el activo aumentó más que el pasivo. La flechita del pasivo tendría que ser más pequeña, pero ahí nos quedó igual, pero se entiende. Cuando aumenta el activo, ¿verdad? El capital aumenta cuando aumenta el activo, pero aumentó en mayor proporción que el pasivo. Un ejemplo podría ser, el activo, el capital nos aumentó porque el activo aumentó $1,000 y el pasivo solo aumentó $500. En ese caso, el activo es en mayor proporción que el pasivo. Y la última regla del aumento del capital, ¿verdad? Lo tenemos acá. ¿Cuándo aumenta el capital? Cuando disminuye el pasivo. Disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Aquí está. El capital aumenta. ¿Por qué? Porque disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Mayor. Es decir, el pasivo disminuyó $1,000 y el activo disminuyó solamente $500. Entonces, la disminución del pasivo es mucho mayor que la disminución del activo. Esa es la razón, pues, ¿verdad? Por la cual aumenta el capital. Aquí tenemos las 5 reglas de aumento de capital, ¿verdad? Pero también, en muchas oportunidades, hay disminuciones de capital, ¿verdad? Y aquí están otras 5 reglas. ¿Por qué razón disminuye el capital? ¿Verdad? Nuestro capital de la empresa puede verse disminuido. Fíjense bien que en este método comparativo lo que estamos comparando es los aumentos o las disminuciones de capital porque el activo aumenta o disminuye o porque el pasivo aumenta o disminuye. Esas pueden ser las razones. En esta primera regla de las disminuciones de capital, dice, ¿cuándo disminuye el capital? Cuando disminuye el activo solamente. Aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cuándo disminuye el capital? Cuando disminuye el activo solamente. Aquí no intervino el pasivo. Esa es una regla que nosotros como contadores debemos de tener en cuenta si vamos a utilizar este método en nuestra empresa, ¿verdad? Es un método sencillo,
pero que nos puede llevar a una conclusión valedera, ¿no?, sobre nuestro análisis. La otra regla dice, cuando disminuye el capital, cuando aumenta el pasivo solamente. Fíjese bien, el capital disminuyó. ¿Por qué razón? Porque aumentó el pasivo, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos haciendo esas comparaciones nosotros, al final tenemos que ir viendo estas situaciones. Si el capital de la empresa aumentó, por qué aumentó, en fin, ¿verdad? La tercera regla dice, cuando disminuye el activo, ¿verdad? El capital disminuye cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo. Aquí está, el capital disminuyó porque disminuyó el activo. Ahí está la flechita, pero aumentó el pasivo. Esa es otra razón o otra circunstancia por la cual el capital disminuye. Muy bien. Veamos la cuarta regla de disminución del capital. Dice que el capital disminuye cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo. Entonces el activo disminuyó, pero disminuyó en mayor proporción que el pasivo. Es decir, un ejemplo, el capital disminuye porque el activo disminuyó $1,000, pero el pasivo disminuyó $500. Entonces, vemos nosotros que el activo disminuyó más que el pasivo. Eso nos lleva a la conclusión de que el capital disminuyó. Y acá tenemos la última regla de disminuciones de capital, ¿verdad? Ahí está. Cuando disminuye el capital, cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo, ¿verdad? Cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. El capital disminuye cuando aumenta el pasivo. El pasivo aumentó 1,000 en mayor proporción que el activo, ¿verdad? El activo aumentó 500. Muchachos, aquí la flechita está un poco equivocada porque tendría que ser aumento, hacia arriba la flechita, en mayor proporción. Es decir, el capital, el pasivo aumentó 1,000 y el activo aumentó 500, ¿verdad? Cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. Los dos han tenido aumentos, pero el pasivo aumentó más que el activo. Corrijo, ¿verdad? La flechita aquí está para abajo, pero debería ser para arriba. Entonces, jóvenes, ahí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo. Un ejemplo. Aquí tenemos un balance de este negocio que se llama la surtidora, ¿verdad? Dice balance comparativo para los ejercicios determinados al 31 de diciembre del 2018 y del 2017. Estoy haciendo esa comparación. Siempre se pone primero, se anota primero el último año, como tenemos acá, ¿verdad? Y por último, el año anterior. En este caso estamos haciendo la comparación de 2 años. Por lo general, es común hacerlo de 2 años. Aquí tenemos los conceptos. Concepto. Tenemos el activo, ¿verdad? El activo circulante. Activo circulante, ¿verdad? Activo circulante. ¿Qué tenemos en el activo circulante? De ambos años, de ambos ejercicios, Caja, por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos que Caja en este año del 2018 tiene $5,000. Pero fíjense que en el 2017 teníamos $15,000. Entonces, disminuyó. La diferencia de cuánto es, de $10,000. ¿Y esa diferencia qué significa? Negativo. Aquí está el signo negativo. Entonces, estamos comparando, jóvenes. Las mercancías, ¿qué pasa en este año 2018? Dice que las mercancías tenemos $5,000 y $17,000, $45,000 en el 2017. ¿De cuánto es la diferencia? De $15,000, de $15,000. Aquí está. La diferencia es negativa, aquí está el signo negativo. No olvidemos poner el signo porque es el que nos tiene que ir guiando
si ha habido aumentos o disminuciones. Sigamos con el activo circulante. Tenemos por último una cuenta conocida como documentos por cobrar. ¿Cuánto tenemos de documentos por cobrar en este año? $25,000. ¿Y cuánto teníamos en el año anterior? $20,000. ¿De cuánto fue el aumento? De $5,000. El aumento ahora, la diferencia son $5,000, pero es una diferencia mayor, o sea, que es un signo positivo. Entonces, ¿verdad? Los documentos por cobrar implica que hemos vendido un poco más al crédito que el año anterior, ¿verdad? Porque el año anterior solo habíamos vendido 20,000 y ahora hemos vendido 25,000, ¿verdad? Entonces, en este año nos hemos disparado con las ventas al crédito, con los documentos por cobrar. Sumemos la suma del activo circulante para el año 2018 nos da $60,000 y para el año anterior nos da $80,000. ¿De cuánto es la diferencia? De $20,000. La diferencia es negativa, ¿eh? Ahí está. Quiere decir en este caso que el activo disminuyó $20,000. Ahora nos vamos al activo no circulante, o sea, lo que conocido como activo fijo, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, edificio. ¿Cuánto es el edificio de este año? $60,000. ¿Y cuánto es el edificio del año anterior? $60,000. ¿Qué pasó? La diferencia no hay diferencia. Ni hay signo ahí, ¿ve? La diferencia es cero, ¿verdad? Ahora comparemos el mobiliario, ¿verdad? De este año 2018 con el mobiliario de el 2017. Quiere decir que el mobiliario en esta oportunidad del 2018 aumentó $10,000. Esa es la diferencia. Por lo tanto, el signo es positivo. Quiere decir, pues, que ahora hemos amueblado nuestra empresa y a lo mejor hay muebles lujosos, bien bonitos, ¿verdad? La oficina está mejor ambientada, en fin, ¿verdad? Pero todo eso, ¿a qué consecuencias nos puede llevar? Vemos bonita la empresa, los muebles que tenemos, el equipo que tenemos, ¿verdad? Pero fíjense qué pasó, que nos aumentó el activo, ¿verdad? Nos aumentó el activo, pero ¿qué puede pasar al final? Veamos, ahora la otra cuenta de el activo fijo, equipo de reparto. Fíjense que el equipo de reparto en este año son $30,000, pero anteriormente, en el año anterior, no teníamos equipo de reparto. Quiere decir que aumentó el activo fijo en $30,000 en el rubro de equipo de reparto. Y aquí está el signo más. Muy bien, ¿verdad? Para muestra un botón, ¿verdad? Así se dice. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo podemos seguir utilizando, con mucho más cuentas, por supuesto, lo que es el método comparativo. ¿Cuánto nos suma el activo fijo o no circulante? $130,000 en el año anterior. En este año, perdón, el 2018. En el año anterior, 2017, ¿cuánto nos sumaba? $90,000. ¿De cuánto fue el aumento del activo fijo? Fue de $40,000. Y aquí está el signo más, ¿verdad? Más. Muy bien. Ahora, ¿cuánto nos suma el total del activo? Sumemos $60,000, $60,000 más los $130,000. Eso nos va a dar un total del activo del 2018 de $190,000. $190,000. Ahora sumamos en el año 2017 los $80,000 del activo circulante más los $90,000 del activo fijo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da en este caso? Nos da $170,000. $170,000 es la diferencia. Entonces 190,000 menos 170,000 nos dio un aumento del activo de $20,000. Y aquí está su signo, positivo, ¿no? Positivo.
¿Qué implica? Pues que el activo aumentó en 120, perdón, en $20,000. Ahora vamos con el pasivo, con las deudas, ¿verdad? El pasivo circulante, ¿verdad? ¿Cuánto es el pasivo circulante? Solo tenemos proveedores, ¿verdad? ¿Cuánto le debemos a proveedores en este año del 2018? Le debemos $35,000. En el 2017 solo le debíamos $10,000. Quiere decir que el pasivo nos aumentó $25,000. Aquí está su signo, ¿verdad? Entonces, vemos pues que el análisis nos va reflejando de que la empresa, sus deudas están aumentando, han aumentado en $25,000. ¿A qué nos puede llevar todo ello, verdad? Veámoslo. Veamos el pasivo no circulante, o sea, el pasivo a corto plazo, a largo plazo, perdón, no circulante. Ahí tenemos hipotecas por pagar. Son deudas a largo plazo. Las hipotecas redundan entre unos 10, 15 hasta 25 más años, ¿verdad? Más que todo cuando adquirimos mobiliario, edificio y terreno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Que hoy el pasivo fijo ha disminuido. Antes lo teníamos con $30,000. Disminuyó $15,000, ¿verdad? Entonces aquí está el signo. ¿Qué significa pues que el pasivo a largo plazo me ha disminuido tan rápidamente? Probablemente eso nos refleja, ¿verdad? Que las deudas a largo plazo, ¿verdad? Le pusimos más atención y las quisimos cancelar. Y sin embargo, las deudas a corto plazo nos aumentaron. Implica entonces que hicimos una mala elección, pagar las deudas que estaban a 10 años y no pagamos las deudas que están a 1 año. Eso es un error, ¿verdad? Pero sigamos adelante acá. Ahora, ¿cuánto suma el pasivo? $50,000. Los $35,000 del circulante más los $15,000 del no circulante. Eso en el 2018. En el 2017 teníamos circulante 10,000 más 30,000. ¿Cuánto nos suma el pasivo del 2017? $40,000. ¿En cuánto nos aumentó el pasivo? ¿Ve usted? Nos aumentó en $10,000. Y aquí está el signo, ¿no? ¿Verdad? El signo. Muy bien. ¿De cuánto es el capital contable? El capital contable, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el capital contable? Acá tenemos $190,000 de activo y tenemos $50,000 de pasivo. Entonces, 190,000 menos 50,000 me da que el capital contable del 2018 son $140,000. ¿Y de cuánto es el capital contable del 2017? Acá tenemos total activo, teníamos en el 2017 $170,000. Y en bien, 170,000 menos los 40,000, ¿verdad? Que tenemos acá, me da un pasivo de $130,000. Perdón, un capital contable de $130,000. Y acá teníamos 140,000, quiere decir que el capital aumentó, ¿cuánto? Aumentó $10,000. Y aquí está su signo. Bien, esa sería la forma de cómo nosotros vamos a ir relacionando nuestro balance, ¿verdad? Fíjense en el modelito, ¿verdad? Y por favor, también no vayan a cometer el error de tomar cuentas equivocadas, de poner una cuenta por un lado, por otro lado. Una cuenta de activo circulante la pongo en el no circulante. De hecho, mi análisis me va a reflejar otro dato. Y eso no podemos equivocarnos. De ahí que hay que aprendernos bien las cuentas, ¿verdad? Bien. Ahora bien, conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es de que el capital aumentó. Y aquí está. ¿Aumentó cuánto? $10,000, ¿verdad? ¿Por qué aumentó el capital $10,000? ¿Ah? ¿Por qué aumentó el capital $10,000?
Porque el activo aumentó $20,000. Aquí está, miren. Ya tenemos una razón. El capital aumentó porque aumentó el activo. Pero también aumentó el pasivo, ¿verdad? En menor proporción que el activo. Conclusión, el capital aumentó porque el activo aumentó en mayor proporción que el pasivo. Jóvenes, aquí la flechita esta está equivocada, ¿verdad? El pasivo, la flechita va para arriba, pero tiene que ser más pequeña que el aumento del capital. Así que ahí, por favor, tomen en cuenta eso. Entonces, conclusión. Oigan bien, el capital aumenta porque el activo aumenta en mayor proporción que el pasivo. La flechita va para abajo, pero debería de ir para arriba, pero un poco menor que la flechita del activo. Espero que tomen en cuenta eso, porque hay un error, pero se lo estoy manifestando. Bien, y aquí tenemos, el capital aumentó, el activo, perdón, aumentó 20,000, en un 50% más que el pasivo. Ahí está. Bien, ahora hagamos el análisis. Fíjense bien cómo van a hacer ustedes. Ya fueron analizando cuenta por cuenta. Al final hemos visto pues que el capital se vio afectado, en este caso de manera positiva. Veamos. Análisis. El capital aumentó $10,000. Aquí está. ¿Por qué razón? Porque el activo aumentó $20,000. Sí es cierto, pero el pasivo aumentó $10,000. El activo aumentó 20,000 y el pasivo 10,000. Eso se ve reflejado, o la razón, mejor dicho, de que el capital se vio aumentado, ¿verdad? Tenemos que partir de eso para hacer nuestro análisis. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir? Eso dice, no quiere decir que la situación financiera sea mejor que la anterior, dado que, ¿se acuerdan del concepto de situación financiera? ¿Verdad? ¿Qué es situación financiera? Cuando tenemos plata para pagar las deudas, esa es buena situación financiera. ¿Cuándo hay mala situación financiera? Cuando no tenemos dinero para pagar las deudas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta empresa? ¿Verdad? Hay mala situación financiera. ¿Por qué razón? Veámoslo. ¿Cuánto tengo en caja? Caja disminuyó $10,000. ¿Verdad? Dice que no es suficiente para pagar las deudas. ¿De cuánto? De $35,000. ¿Qué significa eso? Que tenemos mala situación financiera. ¿Por qué razón? Porque no tenemos dinero efectivo para pagar, ni en caja ni en banco. Quiere decir que si los proveedores nos dicen que les paguemos ya, solo les podemos pagar $10,000 y nos vamos a quedar a cero. Y todavía le vamos a quedar debiendo $25,000. ¿Qué significa eso? Que la empresa tiene mala situación financiera. ¿Y a qué se debe? A que se orientó mal la plata. Nos equivocamos. Pagamos las deudas que teníamos a largo plazo y descuidamos las deudas a corto plazo. ¿Cómo es eso, señor administrador? ¿Qué implica? Usted está equivocado, ¿verdad? Bien, acá siguiendo con el análisis. Dice en el B, la desmercancía disminuyó siendo su saldo de 30,000 y que se deben a los proveedores, mientras que en el ejercicio anterior eran 45,000. Miren, equivocado todo, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos menos mercancías, ¿verdad? Y las debemos, ¿verdad? Mientras que en el ejercicio anterior eran $45,000. Acuérdense que en el balance los documentos por cobrar eran mayores que el anterior, ¿verdad? Lo que implica que de alguna manera estaban vendiendo un poquito más al crédito que el año anterior. Bien, ese es el análisis, joven. Así deberían de hacer el análisis de cualquier balance si van a usar este método, ¿verdad? Es fácil usar este método, como ven, más que todo en negocios pequeños, ¿verdad? A lo mejor en negocios grandes su análisis tendría que ser muy diferente, ¿verdad? Pero que la herramienta la vamos a ir viendo poco a poco.
Conclusión, muchachos, conclusión. No se olviden, primero el análisis y después vamos a hacer la conclusión. Primera conclusión. Dice, la disminución, primera conclusión, aquí está. La disminución de caja y mercancías fue motivada por el aumento del activo no circulante, ¿verdad? Claro, compramos mobiliario. ¿Con qué lo pagamos? Con caja, ¿verdad? Disminuyeron las mercancías también, ¿verdad? ¿Qué más pasó? ¿Verdad? El activo no circulante aumentó con el mobiliario. Preferimos comprar lujo, ¿verdad? Que la oficina estuviera bonita. Y estuvo bien quizás comprar el equipo de reparto porque no teníamos. Esa decisión pudo haber sido buena. Pero ¿qué pasó? Que nos quedamos sin activo circulante, ¿verdad? Sin dinero para pagar las deudas. Lo que presenta que el activo circulante ha sido mal distribuido. Lo distribuimos mal, muchachos. Lo que teníamos, lo dispusimos, ¿verdad? O lo utilizamos para comprar mobiliario, para comprar equipo de reparto, que a lo mejor esas compras no eran necesarias todavía hacerlas. Y el otro error, quizás el más garrafal, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Que el pasivo aumentó en tanto el pasivo no circulante disminuyó. Esto refleja que la forma de liquidación de las obligaciones ha sido mala. El pasivo no circulante disminuyó. ¿Cuál es el pasivo no circulante? Las deudas a largo plazo. Es decir, muchachos, que nosotros dispusimos pagar las deudas de 10 años o de 15 años y dejamos de pagar las deudas de un año. Distribuimos mal nuestro dinero. A lo mejor nadie nos está apurando. Una deuda de 10 años, que se espera los 10 años. Y una deuda de un año o de 6 meses, pues no tiene mucho tiempo para esperar. Entonces, ahí está, bien sencilla las conclusiones, como ven, ¿verdad? Ahí los dejo, ¿verdad? No olviden de estudiar bien las cuentas, pónganse a hacer balances, ¿verdad? Estados de pérdida, porque los vamos a utilizar para que en estos temas que vamos viendo en el análisis financiero, pues no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque si hace un mal balance, mal distribuido, las cuentas de un lado por otro lado, una de pasivo en el activo, una de activo en el pasivo, su análisis va a estar errado. O bien, una cuenta del circulante en el pasivo no circulante o viceversa, también el análisis no va a resultar. Por eso es que yo le digo en esta oportunidad de que por favor estudie y póngase a hacer balances, ¿verdad? Y me hace el análisis y por último la conclusión a la que llegamos, como en este caso, que la conclusión es que el dinero se utilizó mal, ¿verdad? Se utilizó mal definitivamente. Que Dios les bendiga, jóvenes, cuídense mucho. No olviden que vamos a tener esta semana que viene clases, ¿verdad? Así es que por favor tomen en cuenta la situación.